Buenos días. En este vídeo seguimos con funciones y en este caso quiero hablaros y enseñaros varios ejemplos de funciones y cómo interpretarlas. Bueno, ya hemos visto cómo saber cuándo una función es creciente, cuándo es decreciente, ¿no? Por ejemplo, en esta de aquí, esta es una función donde tenemos pues un niño enfermo que se le controla la temperatura cada 4 horas y pues aquí está el tiempo en horas a lo largo del día, hasta las 24 horas, y cómo va variando la temperatura, ¿no? Entonces, bueno, habíamos visto que había tramos de crecimiento, ¿no? Que podían ser, pues, son este aquí, este de decrecimiento, luego vuelve a subir, baja, sube de nuevo y vuelve a bajar. Habíamos visto también que había máximos, mínimos, etcétera, ¿no? Y bueno, más o menos yo creo que sabemos ya un poco decir dónde es creciente, dónde es decreciente y dónde hay máximos y mínimos. Pero aquí lo que quiero hacer hincapié ahora es en cómo esta información tenemos que saber interpretarla en el contexto del problema. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en este ejemplo, pues vemos que, digamos, sube la temperatura en 2 momentos, ¿no? Entonces, esto, el que comienza aquí abajo en 38, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, pues nos dice que por la mañana cuando nos levantamos, nuestra temperatura está en su mínimo. Nos dice también, por ejemplo, aquí que la temperatura, puesto que sabemos todo esto que lo hemos vivido, ¿no? Que la fiebre, esa frase de la fiebre sube por la noche o por la tarde, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos, ¿no? Eso de que la fiebre sube por la tarde. Eh, entonces, bueno, eso es lo que me refiero, ¿no? Bueno, con interpretar la gráfica. Vamos a ver ahora ya más otros ejemplos. Por ejemplo, este es un ejemplo ya así real, ¿vale? Esto es una página con millones de datos sobre diferentes países de la OCDE, que si no sabéis lo que es, pues os animo a que lo busquéis. Y en este caso, esta es una gráfica donde en el eje de la X tenemos años desde el 2000 hasta el 2018 y en el eje de la Y esto es micropartículas de gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, que la medida esta ahora mismo me da igual. Lo que me interesa es, digamos, que cuando va hacia arriba hay como más gases de efecto invernadero y aquí son los años. Entonces vemos la evolución. Hay dos gráficas aquí. Esto es España, la de abajo es España y la de arriba es la Unión Europea. Bueno, esto sí, tal cual, bueno, pues de nuevo pues podemos empezar viendo como desde 2000 a 2010, 2008, pues va como creciendo, ¿no? La, los gases y aquí decrece en el 2008 al 2010, decrece, sigue decreciendo y ya en los últimos años pues parece como que vamos otra vez subiendo eh, en los gases estos. Entonces, eso sería, digamos, vale, pues yo digo dónde está dónde creciente, otro decreciente. Ahora, la interpretación, pues, sería por qué pasa esto. O sea, este decrecimiento aquí, ¿a qué se debe? De hecho, si nos fijamos, pues este decrecimiento está aquí, incluso también está aquí. Pues yo, esto es una interpretación mía, pues que es que yo digo, vale, ¿qué año era? Pues este era el año 2008. ¿Qué ocurrió en 2008? En el 2008 hubo una crisis económica. Entonces, en este caso, interpretar esta gráfica sería no solo decir dónde es creciente o no es decreciente, sino si hay alguna cosa muy llamativa, como es esta de aquí, este parón, esta bajada, boom, eh, decir por qué, preguntarse, bueno, ¿y qué pasó ahí? Bueno, pues en este caso lo que pasó es que hubo una crisis y que a partir del 2014 o así, pues empezamos a volver a subir. En la Unión Europea pues se ve exactamente lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que en este caso el parón es menos acusado. Más ejemplos. Bueno, aquí tenemos, en vez de ser un ejemplo de una gráfica de la vida real, de un ejemplo real como tal, aquí os muestro un artículo que dice 10 gráficos que resumen tu experiencia viajando estas vacaciones. Bueno, en este caso, este artículo lo que hace es representar o situaciones, ¿vale? Usando la gráfica en clave un poco humorística, ¿no? Entonces, bueno, aquí os voy a explicar este primero,
que dice probabilidad de que tu compañero de asiento se descalce. Bueno, aquí puede ser esto un poquillo confuso, ¿vale? Pero bueno, esto lo que nos dice es, aquí tenemos en el eje de la X la duración del viaje, ¿vale? Y aquí lo que es, si ponemos aquí, yo voy a suponer que esto es la probabilidad, ¿vale? Esto es probabilidad de que tu compañero se descalce. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Pues si yo me quedo únicamente si yo veo la gráfica y digo, vale, ¿la gráfica cómo es? La gráfica es creciente, ¿vale? Pues me quedo ahí y eso, pues así tal cual, pues la verdad es que no tiene ninguna gracia. La gracia está en interpretar qué me quiere decir que la gráfica sea creciente. Pues lo que me quiere decir es que conforme la duración, o sea, conforme el viaje dure más, la probabilidad de que mi compañero de al lado se quite los zapatos, pues es cada vez mayor. Esta temperatura, pues podríamos pensar, yo qué sé, pues que hace más calor o lo que sea, ¿no? Pero bueno, esto es la probabilidad. Es decir, que si el viaje dura muy poquito, pues no, es muy poco probable que se quite los zapatos. Pero si dura 6 horas, pues se lo va a quitar. Y además es peor porque lleva mucho rato viajando y son muchas horas las que tienes que aguantarlo. Entonces, bueno, aquí hay más ejemplos que ya veréis en algún ejercicio. Y ya por último, pues aquí tenemos un artículo, ¿vale? Con 6 gráficos manipulados en las televisiones españolas, con cómo usar en este caso los gráficos para manipular la información. Eh, ¿Vale? Por ejemplo, yo voy a destacar, por ejemplo, me gustaría destacar este de aquí, ¿vale? Este es un gráfico, dice aquí, olvidando los ejes, ¿vale? Este es un gráfico emitido eh, en Radio Televisión Española, ¿vale? Si nos fijamos en el eje o sea, si yo sí simple vista veo yo la gráfica y no la interpreto ni nada, únicamente la interpreto en términos de crecimiento, así tal cual, pues yo lo que veo es, oye, mira, pues desde febrero, que está aquí, hasta agosto, el paro, que es lo que estamos hablando aquí, el paro registrado en ese año, ha pegado un bajón, ¿vale? Porque aquí hay como un máximo, parece que hay como un máximo, ¿vale? Y de repente, ¡pum!, baja en agosto. Eh, ¿Qué pasa? Que esa es la interpretación que yo hago si simplemente me quedo con la visual, ¿no? Pero si yo ahora me pongo y estudio, veo como aquí en el eje de la Y no hay nada, ¿vale? Esto es muy típico, esto es una de las cosas más típicas que hay a la hora de manipular gráfica, es no poner eje de la Y o ponerlo y trastocarlo y ponerlo de forma que lleve a confusión. Entonces, pues eso es lo que eso es lo que hace este gráfico. De hecho, aquí al lado, pues tenéis ese mismo gráfico como corregido, ¿no? De ya aquí enero, febrero, mayo, agosto, aquí ya un eje, ya con cierto sentido, ¿vale? Y, y digamos, bueno, pues es que si de hecho si nos fijamos en los números, pues va de 5 millones a 4.700.000, o sea, una bajada de 300.000, ¿vale? Entonces, esta es una manipulación en este caso para hacer pensar que la bajada en el paro ha sido mucho. Ya otra cosa es que nos metamos en el tema de que es que de febrero a agosto el paro en España baja siempre mucho porque tenemos una economía basada en el turismo, ¿vale? Esa es otra historia, ¿no? Pero bueno, esto es en este artículo que también os enseñaré más ejemplos de de otras gráficas manipuladas con intención, bueno, puede dar una impresión diferente a la que es en realidad. Y bueno, pues ya está. En resumen, solamente quería mostraros cómo, pues, gráfica, como visto aquí, una gráfica real de cómo la podemos interpretar en términos de lo que pasa en el mundo, cómo podemos usar los gráficos también para expresar situaciones de la vida cotidiana, en este caso, ¿no? O incluso clave humorística, o cómo se pueden también usar los gráficos mal, ¿vale? Para manipular.